Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo capítulo, esta vez de la tercera temporada, año 2022, de las entrevistas y podcasts de Estudio Ciudadano. Es la sección con la que partimos en Estudio Ciudadano hace casi ya 3 años. Es una sección muy agradable que me permite conversar con los invitados, con los entrevistados, un poquito más en forma extensa sobre los temas que ellos vienen a plantear, que suelen ser más importantes, que a veces los grandes medios, especialmente la televisión, no le dan el tiempo que requieren, teniendo la tremenda importancia, como es el caso de hoy día, de un tema que ya tocamos una vez y que hoy día volvemos a tocar, que tiene que ver con la obesidad, los problemas de la obesidad, de la gordura, y cómo las personas luchan para poder tener acceso a todos los sistemas, a la cobertura médica y la cobertura financiera para acceder a las cirugías bariátricas. Así que sobre la nueva ley que está por estos días publicándose o ya se publicó, en fin, ahí nosotros nos vamos a encargar de poner en el artículo que acompaña a este video el acceso directo a la ley y a todos sus detalles para hablar sobre esta novedad, esta noticia tan importante para Chile. Es que me acompaña por segunda vez en Estudio Ciudadano el médico cirujano Patricio Lamoza Coan. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido a esta nueva entrevista de las entrevistas y podcast de Estudio Ciudadano. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y te voy a corregir de inmediato. Es tercera vez que estoy contigo. ¿Cuál fue la otra? ¿Cuál fue la otra? Hablamos la primera vez de cirugía bariátrica y la segunda vez hablamos con Francisco León. Estuvimos hablando también de políticas públicas de salud. Exactamente. Tienes toda la razón, ya, claro. Pero cirugía bariátrica, teníamos una entrevista que entre paréntesis te voy a contar, gracias por la aclaración, que esa entrevista que tuvimos fue publicada el 6 de febrero de 2021, o sea, prácticamente un año, y tiene solamente en estudiociudadano.cl 2.653 visitas. Y claro, ahora que tú me lo recuerdas, efectivamente tuvimos un coloquio contigo y Francisco León von Millenbroek sobre temas de políticas públicas. A ver, lo voy a buscar rapidito y seguramente aquí me va a aparecer la otra ocasión en que estuvimos conversando. Bueno, ahí lo comentamos para que también la gente lo vea, pero de todas maneras vamos a dejar siempre, dejamos nosotros ahí los accesos, los enlaces a las entrevistas anteriores de nuestros invitados, porque Estudio Ciudadano tiene esta gracia de que sabemos identificar los temas importantes y le hacemos seguimiento, no como otros que lo dejan botados por ahí y dejan de informar. Patricio, siempre hemos estado en contacto por estos temas, por otros temas también políticos, ahí hay temas comunes que nos interesan, y bueno, yo me enteré por la prensa de que se había planteado alguna posibilidad de que se financiara con dineros públicos las cirugías bariátricas, porque eran cirugías necesarias, no es una cuestión estética solamente, sino que tiene que ver con la salud. También tú me contabas en la entrevista anterior de que había una agrupación de estas guatitas de delantal, algo así que creo que les llaman, que también era otro grupo que también necesitaba esto. Actualicemos entonces la información, Patricio. ¿Qué es lo que ha pasado de un año a la fecha? Y por supuesto que tú estás trabajando mucho tiempo antes, de todas maneras, en estos temas. ¿Qué ha pasado el último año y cuál es la buena noticia que hoy día vamos a detallar en esta entrevista contigo? Bueno, en realidad esta es una noticia que de alguna manera lo habríamos comentado la vez anterior. No sé si bueno, al revisar la entrevista o quienes la pudieron ver se van a poder recordar de que en algún minuto nosotros hablamos de cirugía bariátrica y lo que tiene que ver con financiamiento, puesto que es en este minuto la herramienta que hoy por hoy es más eficaz y eficiente para combatir la obesidad. ¿Y por qué es tan importante? ¿Y qué es lo que ha pasado este último año? La obesidad se logró, como se llama, definir y se definió ya por el gobierno, por el Estado, ratificado, como se llama, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, que es efectivamente una enfermedad crónica, ¿ya? Y que el Estado debe disponer de los medios para poder resolverla. Y de hecho, en este minuto está esperando ser votada la ley de obesidad, que en el fondo viene a reafirmar esto y al mismo tiempo también a decirle al Estado, señores, tienen que ayudarnos a hacernos cargo. Porque al contrario de lo que mucha gente cree, digamos, y el gran mito
es de que la gente que tiene obesidad es por culpa de ellos mismos, de que no pueden controlar sus impulsos por comer o que tienen flojera por hacer ejercicio, cosas que obviamente son mitos, no son realidades. La situación es completamente al revés. Es una enfermedad llamada obesidad la que causa la necesidad al paciente de comer más y es la que no le causa flojera, pero sí obviamente le causa, al tener un sobrepeso importante, una gran dificultad para movilizarse y hacer ejercicio de tal manera de que sea algo grato, agradable, repetible y sin riesgo de lesiones. Entonces, evidentemente, por ahí la cosa efectivamente puede que exista algún caso que haya, ¿cómo se llama?, de manera muy estricta, hecho algún tipo de régimen o dieta y haya tenido, ¿cómo se llama?, una ida al gimnasio, una cosa así potente que lo haya servido para bajar de peso. Estamos hablando de obesidad mórbida, no estamos hablando del sobrepeso de bajar 10 kilos, 5 kilos. Estamos hablando de bajar 40, 50 kilos. Y obviamente en esos casos la posibilidad de hacerlo sin cirugía no supera el 0,5%, 0,1% de las posibilidades. Entonces la verdad es que desde el punto de vista de eficacia y eficiencia no lo es para nada. Y también hablamos de que muchas de estas cosas tenían que ir por el lado de la prevención. Pero aquí me voy a hacer un símil con las vacunas, digamos. Las vacunas sirven para prevenir, en el fondo, cuando tú no tienes una enfermedad o cuando no has llegado a una etapa grave de la enfermedad. Y sirven para prevenir o el contagio de la enfermedad o llegar a una etapa grave de la enfermedad. Por lo tanto, cuando estás viviendo la enfermedad, en ese minuto una vacuna no sirve, ¿no? Si tú ya tienes hepatitis o tienes varicela, que si yo tienes meningitis, no es ese el minuto para vacunarte. Por lo mismo, y lo mismo pasa con la obesidad. Cuando tú ya tienes obesidad, la verdad es que la oportunidad de la prevención pasó. Ya el alimentarse saludable, el que tengamos una ley de etiquetado, el que tengamos, ¿cómo se llama?, Chile vive contigo, que se crece contigo, y otras políticas que van orientadas, ¿cómo se llama?, hacia la vida sana, etcétera, y a evitar la obesidad, lamentablemente no sirven cuando el paciente ya sufre de obesidad. Prueba de ello es que lamentablemente, pese a ser una muy buena política, por ejemplo, la de etiquetado, y haber demostrado que las mamás, por ejemplo, prefieren comprar alimentos con menos sellos cuando se trata de ir al supermercado a comprar cosas para sus hijos, ya sea para las colaciones del colegio, compran cosas que tienen menos sellos, sin embargo el índice de masa corporal no ha bajado en Chile. Por el contrario, ha seguido subiendo. Y somos en este minuto número 1 en obesidad infantil a nivel de quinto básico aproximadamente. Pese a que en teoría se prefieren los alimentos con menos sellos. Entonces ahí lamentablemente... O sea, en materia preventiva igual estamos muy, muy lejos, porque una cosa es este tema de etiquetado que tú mencionas, pero yo también, por ejemplo, he hecho mucho de menos más actividad física en los niños, en los adultos mayores también. Entonces, claro, hay una suma de elementos que nos hacen llegar a esta situación donde tenemos que acudir tal vez a la última alternativa que la medicina nos ofrece, que es la cirugía. Exacto. Bueno, y también te recuerdo, ¿cómo se llama?, que nosotros ya habíamos hecho algunas gestiones, habíamos ido a presentar incluso a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, ¿cómo se llama?, cómo puede incorporarse la cirugía de obesidad dentro del arsenal terapéutico para manejar efectivamente la obesidad y qué impacto tiene sobre las enfermedades que van acompañando a la obesidad, que es tremendo, porque cuando un paciente sufre diabetes y tiene obesidad, entre un 60 y 80% de esos pacientes dejan de necesitar medicamentos controlar su obesidad, o sea, su diabetes, y tú les haces exámenes y los exámenes están normales. Pasa lo mismo con la hipertensión, pasa lo mismo con la apnea del sueño, etcétera. Entonces, la verdad es que el impacto que tiene sobre esas enfermedades que son de altísimo riesgo cardiovascular, directamente sobre el riesgo cardiovascular, entonces hacen que uno diga, bueno, ¿por qué la cirugía no estaba siendo considerada? Bueno, después de 4 años de golpear muchas puertas, hacer muchas visitas, presentaciones ante muchas autoridades y políticos, logramos, ¿cómo se llama?, con un diputado, ¿cómo se llama?, hacer una presentación un poquito más contundente, donde fuimos incluso al Ministerio de Hacienda a presentar las cifras de esto, porque obviamente cuando se trata de políticas públicas uno tiene que demostrar que lo que va a hacer es costo efectivo y que los dineros del Estado efectivamente van a ser bien gastados. Y hablamos con el ministro de Hacienda en su oportunidad junto a su secretario, pudimos, ¿cómo se llama?, hacerle la presentación y explicarles que efectivamente los pacientes que se operan de cirugía bariátrica tienen ahorro en su gasto proyectado de salud en el futuro. Y a estos pacientes tenemos trabajos chilenos que se han hecho muy interesantes, que demuestran que un paciente que tiene una obesidad y que se opera,
al resolver sobre todo las enfermedades y al disminuir su índice de masa corporal, su peso corporal, disminuye tanto los riesgos de enfermedades que su gasto proyectado en salud, pese a incluir dentro de esta sumatoria las posibilidades de tener una complicación en la cirugía, una reoperación, que gracias a Dios son muy bajas, pero había que considerarlos en la fórmula. Aún así, los pacientes pierden, en su gasto proyectado, ese gasto disminuye entre un 25 y un 30%. O sea, hasta económicamente es una buena medida, pensando en que las necesidades en materia de salud siempre son enormes y por definición los excursos tienden a ser escasos. Yo quiero decirlo porque es importante cuando la gente se bien las cosas, hay que decirlo. Tú hablabas de un diputado que estaba empujando esto, es el diputado Fuenzalida, ¿cierto? Así es. Es importante decirlo, de hecho aquí tengo una nota que también la voy a dejar disponible de la página de la Biblioteca del Congreso Nacional del 8 de febrero, muy reciente, que precisamente habla de que el diputado Fuenzalida comentó el proyecto para declarar la obesidad como asunto sanitario de interés nacional. Y bueno, aquí, ¿cómo no va a ser de interés nacional? Por una parte, ayudar a las personas a resolver un problema de salud con todas las implicancias que tú nos estás contando, y además de pasadita, aprovechar de usar los recursos del Estado, y que siempre yo lo aclaro, lo he tenido que aclararlo mucho último tiempo porque parece que la gente no lo entiende, no son precisamente del Estado, sino que son tuyos, son míos, son de todos los contribuyentes que pagamos impuestos de una u otra manera. Así que dejemos hablar de platita del Estado, amigos y amigas, hablemos de nuestra platita. Entonces, invertir en cirugía bariátrica tiene también un impacto en el presupuesto nacional. Así es. Sí, es un impacto que obviamente no se ve en el corto plazo, pero sí en el mediano. Ni siquiera hay que ir a largo plazo para poder ver los resultados de esto. ¿Ya? Bueno, después de muchas reuniones nuevas, digamos, que tuvimos con el diputado Fuenzalida, a quien yo le agradezco muchísimo, y tremendamente agradecido, como se llama, toda la ayuda que nos ha hecho, y junto a la ONG 300.000 Mórbidos, que es la ONG que nos ha estado acompañando, digamos, que es la parte que representa a los pacientes que tienen este problema, logramos, que al menos el Estado nos ayudara en una de las fases, porque en la política pública el Estado podía ayudar a la cirugía bariátrica de muchas maneras. Ya estaba haciendo una que lamentablemente era muy deficiente y llegaba a muy pocas personas. Había un programa de cirugía de obesidad en los hospitales públicos, que eran algunos hospitales públicos que estaban acreditados por FONASA y la DIGERA, que permitía que hicieran cirugía bariátrica teniendo un equipo multidisciplinario conformado, pero era 400 cupos al año aproximadamente para todo el país. Comprenderás que cuando estamos hablando de 3 millones de chilenos, 3 millones y medio de chilenos adultos que sufren de obesidad, y de que al menos el 50% de ellos podría ser candidato a una cirugía, quedamos cortísimos. O sea, estamos hablando de que ese beneficio llega a menos del 0,01% de los pacientes. Eso además en hospitales públicos. El público sujeto a la lista de espera y todo lo que obviamente con eso implica. ¿Ya? Déjame hasta ahí nomás lo que significaba eso. La odisea que significaba eso. Ya. Exacto. Bueno, entonces, las otras maneras en las cuales podríamos haber incluido, ¿cómo se llama? Y están propuestas, digamos, en esa reunión que tuvimos en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, son, por ejemplo, tener un auge de obesidad, que es también parte del objetivo que tiene la ONG. Y lo otro era incorporar la cirugía bariátrica dentro de los protocolos de las enfermedades que ya están en el auge y que se ven beneficiadas por la cirugía bariátrica, como la diabetes, como la hipertensión, como la insuficiencia renal y como los trastornos osteomusculares que en el fondo requieren prótesis, las de cadera, las de rodillas sobre todo. ¿Ya? Bueno, por esa parte tampoco veo. Entonces, como hubo que acotar esto, finalmente entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud decidieron de que iban a ayudar en el fondo a los pacientes que estaban buscando esta cirugía por libre elección. En este minuto, hasta el 28 de febrero, el código FONASA de libre elección no incluía directamente la cirugía bariátrica, sino que tenía un código homologado que se llama a una cirugía de gastrectomía, que se hacía hace muchos años, que ya prácticamente no se hace, que era la cirugía que se usaba para operar las úlceras. 30 años que no se hacen ese tipo de cirugías. Pero se usaba el código de manera homologada y de esa manera también podía tener algún tipo de cobertura por el lado de la ISAPRE. Pero el código de pabellón no correspondía a la complejidad del pabellón que se usa en la cirugía bariátrica. Los honorarios médicos estaban muy lejos de ser
pero lejos, muy lejos de lo que los honorarios médicos, como se llama, de los especialistas formados y que tienen equipos multidisciplinarios, digamos, que son serios para hacer esto, están, ¿ya? No consideraban los insumos especiales tampoco que tiene esta cirugía. En la práctica, cuando tú ibas a dar la libre elección habitual, común y corriente, el paciente pagaba en la práctica el 100% de la cirugía como si fuera de forma particular. Y muchos pacientes lo hacían. Y de hecho, en la pandemia, estas ayudas, que significaron, bueno, entre comillas, ayudas, esas autoayudas que eran los 10%, muchos pacientes invirtieron su 10% en sí mismos y usaron esos dineros para hacerse esta cirugía bariátrica. Aquellos pacientes que eran FONASA, incluso algunos de ISAPRE también, porque como la cobertura ISAPRE es muy limitada, tiene una cobertura arbitrariamente, ¿cómo se llama?, acotada al 25% de la cirugía. Entonces el saldo que quedaba también era importante y muchos ocuparon su 10% precisamente para poder operarse. Entonces, una manera en la cual el Estado puede efectivamente ayudar a las personas y hacer que este dinero a los contribuyentes empiece a llegar directamente a los beneficiarios y los usuarios, ¿cierto? Y se convierta esto en una cadena virtuosa, fue que se agregó, ¿cómo se llama?, la cirugía bariátrica, dos técnicas en este minuto, que son las más usadas en Chile de cirugía bariátrica, que son la manga gástrica y el bypass gástrico, a lo que se llama código PAD. ¿Ya? El código PAD es una manera de atención de libre elección en la cual FONASA financia un porcentaje importante de la ciudad, de la prestación, perdón, a las clínicas que tienen convenio para hacerlas bajo esta modalidad. ¿Qué significa eso? Que FONASA arma un paquete, efectivamente, y dice, a ver, la cirugía bariátrica, considerando los días de hospitalización, la posibilidad de que el paciente necesite un cuidado intensivo la primera noche, dependiendo de sus comorbilidades, dependiendo, ¿cómo se llama?, del tipo de insumo que se ocupa, los honorarios médicos, y haciendo un cálculo, en el fondo, entre las distintas clínicas privadas, desde los pensionados de los hospitales públicos, los pocos pensionados que quedan en los hospitales públicos, hasta las clínicas privadas más caras, hace una suerte de promedio y dice, bueno, esto es lo que aquí vamos a paquetizar y esto es lo que va a costar el PAD. Entonces, o sea, en otras palabras, el FONASA le pone precio al servicio. Exactamente. Le pone un precio al servicio, es un precio conocido, el cual las clínicas pueden optar y decir, sí, me conviene a mí operar por este valor, y hacen el convenio. O sea, el dato es muy bueno porque eso transparenta mucho el mercado. De hecho, sí. Claro. Y va a ocurrir un fenómeno bien especial del cual te voy a mencionar un par de palabras en un rato más, porque en el fondo, cuando en medicina tú compites por precios, porque el mercado, como se llama, muchas veces, o sea, la gran mayoría de veces regula por precios, ¿cierto? Claro. El valor está asemejado a lo monetario simplemente. En medicina es peligroso a veces la competencia entre los distintos prestadores de salud sea por precio. ¿Por qué? Porque para poder tener precios accesibles, tú tienes que tener, como se llama, un costo menor. Y claro, tal vez el costo de un día cama puede no ser tan importante, digamos. Si el paciente está en una cama individual o está en una pieza compartida, puede que no tenga ninguna relevancia en términos de la cirugía. Pero cuando tú buscas bajar los costos a través de, por ejemplo, del tipo de insumo que estás usando, y usas, en vez de, ¿cómo se llama?, corchetes reconocidos, aprobados por la FDA, ocupas algunos que son considerablemente más económicos, pero que no tienen certificaciones adecuadas, pero entre comillas sirven, obviamente tú estás sacrificando parte de la seguridad por, ¿cómo se llama?, por tener una prestación, ¿cómo se llama?, más accesible. Y eso obviamente en eso medicina puede de salud ser particularmente grave. Exacto, es uno de tantos defectos de la economía en salud. Claro, ese es el tipo de caso donde uno puede decir con mucha propiedad que lo barato cuesta caro. Exacto. ¿Cierto? O sea, podríamos ahorrar en otro tipo de cosas, tal vez las habitaciones, en fin, la hotelería que se llama muchas veces, pero en calidad de los insumos, y quiero decirlo, en calidad de los profesionales, creo que no se puede ahorrar. Ahora, es importante para que los amigos se informen, en la página de FONASA, del Fondo Nacional de Salud, hay información sobre lo que es un PAD, así que yo los invito a mirarlo, porque afortunadamente, para que no ocurra esta distorsión que tú estás mencionando, de que de pronto, por precio, se pueda deteriorar demasiado la calidad del servicio, hay unos requerimientos que se le exigen a los prestadores
a las clínicas que se suman a esto. O sea, no cualquiera también puede sumarse al sistema PAD de FONASA para poder ingresar a esta cirugía, ¿o no, Patricio? Sí, es efectivamente. Bueno, el financiamiento finalmente lo que hace es ponerle un precio que va a hacer que quienes van a competir ahora lo van a tener que hacer por servicio, no por precio, ya, sino que por calidad de servicio. Y el paciente va a tener que pagar solamente el 50%. Entonces, de pasar a pagar una cuenta de 5 millones, ¿cómo se llama? Él va a pagar ahora el paciente 2.600.000 en el caso de una manga y 2.200.000 y tanto en el caso de una manga y 2.500.000 aproximadamente, un poquito más. Tengo la cifra exacta ahí anotada, pero es aproximado, ¿cómo se llama? Lo que tiene que pagar el paciente, que es el 50% del valor de la valoración. O sea, la noticia es que cuando se echa a andar esto, cuando se publique la ley, no sé, cuando se actualice los PAD en FONASA, en fin, cuando eso ocurra, la subvención estatal va a ser del 50%. Lo que costaba 6 millones, ¿te acuerdas qué precio hablamos la otra vez de una cirugía normalmente? Una cirugía de manga gástrica hoy en día rodea en promedio los 5 millones de pesos en distintas clínicas, digamos. Perfecto. 2 millones, 3 millones va a ser entonces el valor que va a tener que pagar la persona. Y claro, ahí también sujeto un poco a ciertas facilidades del FONASA. Yo sé, me consta que el FONASA también da facilidades para pago en cuotas. Tengo también entendido que hay un sistema de préstamo que hace FONASA también a las personas para poder pagar. Y bueno, a través de su ISAPRE también puede que haya otra alternativa en la parte más financiera, porque si es que le duele también pagar los 2, 3 millones de un solo tirón, bueno, ahí es posible que haya alguna otra alternativa. Pero lo principal es que el Estado se pone ahora con el 50%. Bueno, efectivamente, las clínicas que pueden acceder, como se llama, a operar con PAD, no pueden ser cualquiera, en el fondo. En el fondo tienen que tener todo el equipamiento necesario para poder realizar con seguridad este tipo de cirugía. Y ya aquí no estamos hablando solamente de una cama de hospitalización y de un pabellón bien equipado, sino que además tienen que tener escáner, tienen que tener una unidad de cuidados intensivos, tienen que tener la posibilidad de hacer exámenes, etcétera, etcétera. Si alguna clínica no tuviera eso, tiene que tener y demostrar que tiene convenios de traslado y convenios activos con clínicas que recibirían, entre comillas, a los pacientes que eventualmente pudieran sufrir alguna complicación. Claro, sin ¿Ya? ánimo de promover la cirugía, porque puede haber gente que no la necesita y también se quiere operar, y al revés, sin ánimo tampoco de generar miedo en las personas. De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo es el servicio de cirugía de este tipo en Chile? Buen chileno, ¿hay muchos errores, hay muchas situaciones fatales, o estamos hablando de Gracias a unos Dios, no. porcentajes muy bajos? Estamos hablando de porcentajes bajos. Sí, Claro. gracias a Dios, la gran mayoría de los médicos que se dedican a esto en forma seria son gente que está bien formada, que tiene experiencia, y estamos hablando de que el porcentaje de complicaciones de esta cirugía no supera el 3 al 5% de los casos. Complicaciones, entonces no estoy hablando de y No la significa que se va a posibilidad. morir por la complicación, sino que es una complicación que tiene Exacto, que ser atendida. exacto. Aproximadamente el 1% de los casos pudiera requerir una reintervención quirúrgica y estamos hablando de una mortalidad que es inferior al 0,1%. O sea, es una ¿Ya? intervención altamente segura Así cuando es. se hace a través de los canales que corresponden. Yo quiero Así hacer es. este énfasis, Patricio, porque uno lo ve todos los días en los medios de comunicación, especialmente en la parte estética, que también está ligado con la cirugía bariátrica. Indudablemente una persona que es obesa no se siente bien con su cuerpo, en lo estético tampoco, más allá de las dificultades de vida, de salud, de calidad, y por lo tanto va a querer hacerse esta operación. Y sin embargo uno ve lamentablemente en forma muy seguida en los medios de comunicación cómo la gente se pone en manos de, y no, tampoco quiero ser ni aparecer xenófobo ni nada por el estilo, gente que viaja a otros países a hacerse intervenciones, o en Chile se atiende en centros de salud que no están certificados, con profesionales que no tienen la expertise, no tienen la certificación, y demasiadas veces algunas de esas cuestiones terminan o en la muerte, y si no en daños horribles, o sea, quedan peor que como estaban, indudablemente. Entonces, es importante transmitirle a las personas, especialmente hoy día, Patricio, no sé si tú estás de acuerdo, en un momento en que una parte de nuestro país siente que todo se ha hecho mal y que somos malos para todo, que no servimos para nada. Yo creo que hay que reivindicar, que yo siempre lo he creído, que tenemos
extraordinarios médicos en Chile en todos los aspectos, y que nuestros problemas son otros, a veces el financiamiento, en fin, la cobertura, que es parte un poco de lo que esta nueva ley empieza a resolver. ¿Desde cuándo, Patricio, más o menos, vamos a poder hacer uso a las personas que lo necesiten de este financiamiento del Estado? El código, como se llama, de FONASA tiene que ser publicado en el diario oficial dentro de esta semana, Ya, máximo la que viene. o sea, Y febrero. exactamente. Y estando publicado el nuevo código FONASA con las nuevas prestaciones, porque son varias prestaciones que se incorporan, hay prestaciones para neonatología, hay prestaciones para cáncer de mama, etcétera, hay varias prestaciones más, no solamente obesidad lo que se incorpora. Claro. Ya estando publicado, significa que las clínicas que están interesadas en atender a través de esta modalidad se pueden inscribir en FONASA. Y una vez inscritas, aprobada la inscripción por FONASA, pueden ya directamente empezar a atender a través de esta modalidad. Entonces ahora viene la elección de los pacientes. ¿Quiénes son los que en el fondo van a poder operarse? Ya, Solo, antes que sigas con eso, solamente decirle a los amigos, y también sin ánimo de hacer propaganda, a mí no me están pagando por hacer esta cuestión, pero me parece importante decirlo. Ya, por ejemplo, en el bono PAD, para otras prestaciones, porque esto todavía no se publica, pero ya es cuestión de días nomás, para otras prestaciones usted puede encontrarse, por ejemplo, aquí estoy mirando en la pantalla, clínicavespucio.cl, Resalud, no sé, Patricio, aquí Hospital Clínico del Sur, no sé si tú conoces alguna otra centros clínicos importantes que podamos donde yo mencionar. trabajo. ¿Dónde trabajas tú, Patricio? En Santiago trabajo en Clínica Colonial y también trabajo en un hospital público también, en Félix Bulnes, pero no va a estar en este minuto todavía con probabilidades de hacer esto. O sea, es importante Esperemos que la gente lo sepa. Estamos Sí. hablando de instituciones privadas de alto nivel, donde usted va a tener una buena atención a un precio mucho más accesible, ¿cierto? En el fondo sí, así es. Sí, y la verdad es que la gran mayoría de las clínicas están inscritas en esta modalidad de PAD. Deben ser algunas de las 2 o 3 clínicas más grandes nomás las que no están inscritas en esta modalidad. Pero las demás están todas inscritas. Es importante decirlo porque, por ejemplo, a veces uno conversa con las personas, Patricio, y a mí me ha sorprendido encontrarme con personas que, por ejemplo, no conocen la modalidad libre elección. Dicen, ¿qué es eso? No tienen idea lo que es la posibilidad, amigos y amigas, de que usted, siendo un beneficiario y cotizante de FONASA, usted y su familia, puede perfectamente atenderse pagando bonos en clínicas privadas, en la medida que estas clínicas tengan convenio con el FONASA para ofrecer sus servicios financiados a través de este sistema, donde el FONASA subvenciona o paga una parte, dependiendo de la letra que usted tenga, A, B, C, D, E, en fin, el FONASA le paga una cantidad a esta clínica, a este prestador, a este médico también, y usted entonces se puede atender ahí sin necesidad de hacer las largas filas que a veces hay que hacer en los hospitales públicos. Yo soy un fanático obviamente también de los sistemas públicos, pero a veces no dan abasto, y sí creo que la cooperación público-privada, estados, privados, todos tirando para el mismo lado, podemos hacer entonces las cosas más y mejor. ¿O no, Patricio? Así es. Bueno, de hecho, entre comillas, la integración público-privada, uno dice, bueno, ahora con el COVID se vio que funcionaba. La verdad es que ha funcionado siempre. Más del 60% de los cotizantes de FONASA se han atendido en el sistema privado a través del sistema de libre elección. Más de alguna vez, más de uno ha comprado bonos para ir a una consulta médica, ha comprado bonos para hacerse exámenes afuera, así que es una realidad que existe cotidianamente y diariamente. O sea, de hecho, probablemente hay muchos centros médicos que atienden una población principalmente clase media, ¿sí? En donde el principal tipo de paciente que se atiende ahí es el paciente FONASA. Perfecto. Y los que pueden acceder a este tipo de atención de libre elección, y entre ellos al bono PAD, son aquellos FONASAs B, C y D. Perfecto, porque lo A habitualmente son los sectores más pobres que están que prácticamente no cotizan, y también el FONASA y lo financian muchas cosas. Estoy conversando con Patricio Lamoza Coban. ¿Sobre qué? Sobre esta espectacular noticia. Al final, Papito Estado se mete más al bolsillo para ayudar a financiar las cirugías bariátricas, que ya hemos hablado bastante, especialmente en el programa anterior, que yo les cuento está disponible en estudiociudadano.cl. El día 6 de febrero de 2021 se publicó esta entrevista donde hablamos de la importancia de atender esto. Hoy día no nos hemos extendido tanto en eso, porque lo que queremos es concentrarnos en la buena noticia. Ya dimos la primera parte de la noticia, y después de la pausa vamos a hablar de la otra parte que es tan importante. ¿Quiénes son los elegibles? ¿Cómo usted va a poder entonces acceder? Porque ya lo dije también, no se trata de que cualquiera quiera hacerse una operación, no, esto no es
una cuestión netamente estética, sino que hay ciertos parámetros, hay ciertos criterios que se deben aplicar y que Patricio nos va a contar a la vuelta de la pausa. Vamos y volvemos. Estoy conversando con Patricio Lamoza Cogan, médico cirujano, especialidad en cirugía bariátrica, esta cirugía tan importante para la gente con sobrepeso, con obesidad mórbida. En el capítulo anterior, que está publicado en estudiociudadano.cl el 6 de febrero de 2021, o sea, hace poquito más de un año, hicimos la diferencia. Patricio nos explicó cuándo estamos ante un sobrepeso, cuándo estamos ya ante una situación de obesidad, nos explicó cómo se calculaba esto. Vean ese capítulo porque es muy informativo, muy educativo, y con este que estamos haciendo ahora, bueno, usted va a quedar mucho más completamente informado sobre cómo entonces, si realmente necesita una cirugía bariátrica, cómo entonces la puede conseguir. ¿Por qué? Porque ya dijimos, hay criterios de elegibilidad. No se trata esto de llegar y operarse al lote, no lo decide usted solamente, sino que también hay que escuchar a los médicos. Patricio, ¿cuáles son los criterios, cuáles son los parámetros para que se pueda decir que una persona debe operarse y por lo tanto va a poder entonces acceder a este descuento, a este bono que va a hacer el Estado para poder financiar las cirugías bariátricas a partir, Dios mediante, de marzo de 2022? Bueno, así como hay clínicas que efectivamente tienen que cumplir ciertos parámetros para poder operar a los pacientes, acceder a inscribirse y hacer esta prestación, ¿quiénes? No, ya no estamos hablando de la clínica, ¿qué profesionales pueden atender por esto? Lo ideal, obviamente, y esto es parte de la obligación del paciente de informarse bien con quién se va a operar, es con médicos que estén acreditados en esta cirugía. En este minuto, como se llama, no existe una ley que acredite, como se llama, a los cirujanos bariátricos. Sin embargo, existe la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica, en donde está el listado de profesionales, no solo cirujanos, sino que además nutriólogos, nutricionistas, kinesiólogos, psicólogos, psiquiatras y enfermeras que están capacitados y acreditados para poder atender a pacientes bariátricos. Entonces, lo ideal es que quien pueda atenderlos sea un equipo multidisciplinario que esté acreditado en la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Tremendo dato. Vamos a dejar también el enlace a, me imagino que ellos tienen página web, por lo tanto uno podrá hacer la revisión. Sí, yo me estaba saltando ese punto, pero te agradezco mucho que lo menciones, me estaba concentrando más en los pacientes, pero tan importante como el paciente es quién o quiénes van a intervenirlo, y eso también tiene que ver con la seguridad en esta operación. Así que ya saben, la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica, ahí le pueden dar el dato de quiénes están con especialidades, quienes tienen conocimiento. Y también yo digo, en términos generales, busque en Google, busque el nombre del profesional. Usted pone Patricio Lamoza en Google y van a aparecer puras buenas noticias. Puede también otros nombres y se va a encontrar con muchas cosas. Entonces, mejor no opere con aquellos que tienen mala fama. Si continuamos entonces, Patricio, ya tenemos claro cómo averiguar con quién podemos operar. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue obviamente es saber si uno es candidato. Si uno es paciente, es saber si uno efectivamente es candidato a este tipo de procedimiento, a esta cirugía. Y efectivamente, tú bien lo decías, no es para todos. Lamentablemente, los riesgos de la cirugía hacen que, si bien sean muy bajos, como se llama, tenga una justificación en términos de salud. Esto no es una cirugía estética. Existen procedimientos bariátricos muy poco invasivos que sirven para bajar esos 10 kilos, 15 kilos, qué sé yo, que no son cirugías y tienen menos, como se llama, posibilidades de complicaciones, pero no estamos hablando de eso, y de hecho ese tipo de procedimientos no tienen ninguna cobertura en ningún sistema, ¿ya? Como por ejemplo las típicas liposucciones, por ejemplo. Ese es un procedimiento de cirugía plástica. Estoy hablando, por ejemplo, de procedimientos como el balón intragástrico, que es una ayuda, ¿cómo se llama?, que se le puede dar a los pacientes, digamos, en donde se coloca un balón inflado dentro del estómago, se infla, digamos, adentro del estómago un balón, y nadie se lo puede tragar inflado. Y eso ocupa espacio adentro, el paciente tiene menos capacidad para comer y anda como con la sensación de que ya comió, pero todo el día anda con la misma sensación. Y son procedimientos transitorios que ayudan a bajar una cantidad limitada de kilos
y para el paciente que tiene 10, 15 kilos, obviamente le va a servir muy bien. O en los casos en los cuales hay un riesgo anestésico, por ejemplo, muy alto, y el paciente es candidato a un balón, podrían servir, pero no tienen ningún tipo de cobertura. Y de hecho Ya, no forman parte de la cobertura de este bonopad. ¿Ya? ya. Entonces, no es una situación estética, es una situación de salud lo que estamos hablando ahora de cobertura PAD. Bueno, el NIH, que es el National Institute of Health, ¿cierto? Que viene a ser una suerte como de Ministerio de Salud de Estados Unidos. Ellos definieron en los años 90 quiénes eran los pacientes candidatos a cirugía, ¿ya? Y la verdad es que fue una manera un poquito arbitraria de hacerlo. No había mucho estudio en esa época al respecto, tanto de la fisiología, de la cirugía misma, de los resultados a largo plazo de la cirugía bariátrica. Y en una época en la cual existía un nivel de seguridad inferior a lo que hoy en día tenemos en términos de anestesia y en términos de cirugía, de dispositivos médicos, de insumos, etcétera. ¿Ya? Entonces, en esa época se estableció que los pacientes que tenían un índice de masa corporal mayor a 40, recordemos que el índice de masa corporal es la relación que existe entre la estatura y el peso de uno a través de una fórmula matemática que uno la puede encontrar en cualquier página web o tener cualquier aplicación. Si el paciente tiene un índice de masa corporal sobre 40, entonces ahí tiene indicación quirúrgica per se. ¿Qué significa esto? Que el riesgo que tiene por tener ese nivel de obesidad es mayor que el riesgo de operarse. En el fondo es eso. ¿Ya? O sea, Ese es no el hacer tratamiento de nada salud. en esa condición es un peligro. Exacto. El paciente tiene más probabilidad de fallecer, tiene más probabilidad de adquirir un cáncer, tiene más probabilidad de tener un evento cardiovascular, etcétera. ¿Ya? Patricio, sin ánimo de asustar, pero a propósito del COVID, ¿la obesidad ha sido un factor en la mortalidad de las personas? Yo te diría que es el factor más importante de la mortalidad de las personas. Obviamente la inmunosupresión es un factor tremendamente gravitante, pero cuando tú analizas los pacientes, entre comillas, más jóvenes, que tenían menos carga de morbilidad, que estaban en las UCI graves, eran pacientes que tenían obesidad. Y más o menos el 80% de los pacientes que no tenían, entre comillas, grandes enfermedades como diabetes ni inmunosupresión, pero que desarrollaron el COVID de manera grave, tenían obesidad cuando ingresaron a la unidad de cuidado intensivo. O sea, me imagino que para los equipos de salud es altamente impactante. Estoy pensando, no sé, un joven de 30 que no tiene otras cosas, pero donde Exacto. su obesidad fue el factor que lo empujó al cajón. Exacto. Y ahí se descubrieron varias cosas muy interesantes. Y es que, por ejemplo, en la cirugía bariátrica tiene un efecto muy parecido al de la vacuna, Ya, porque en el fondo se vio que pacientes que habían sido operados de cirugía bariátrica, y te estoy diciendo que se hizo el análisis antes de que tuvieran una baja significativa de peso. Estoy hablando, y lo viví, te lo puedo contar con pacientes míos que adquirieron COVID antes de un mes después de haber sido operados de cirugía bariátrica. La gran mayoría de ellos evolucionó de manera benigna. No requirieron hospitalización, aunque tenían muchos kilos de más. Ya mira. hay varios trabajos muy interesantes al respecto, digamos, de los beneficios de la cirugía bariátrica en la evolución de los pacientes que adquirieron COVID, incluso antes de bajar de peso en forma significativa. Perfecto. O sea, hay un dato entonces a tener presente. La obesidad es un factor que de alguna manera incide en otras enfermedades y en agravar tal vez algunos cuadros que las personas podrían sufrir. O sea, no es lo mismo enfermarse obeso que enfermarse en un nivel de peso normal o natural al que le corresponde al individuo. Así que Exacto. tomémonos en serio la obesidad. Así es. Bueno, después ya dijimos la obesidad con un índice más corporal sobre 40. Correcto. Después tenemos el índice más corporal 35 hacia arriba, en donde el paciente para poder ser candidato a cirugía tiene que tener ya ciertas condiciones o enfermedades asociadas a este sobrepeso. Y el NIH allí fue bastante como ambiguo, porque decía, sí, bueno, sí, podrían ser enfermedades como la diabetes, como la hipertensión. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos con NASA en este minuto? Decidimos objetivizar de alguna manera las comorbilidades de las enfermedades asociadas. Y dividimos las enfermedades que acompañan a la obesidad, las más frecuentes, en dos grupos. Y dijimos que una eran criterios mayores y que otro grupo de enfermedades eran criterios menores. Y obviamente la diferencia está en la proximidad del riesgo cardiovascular o del riesgo oncológico o de un impacto importante en la calidad de vida. Me explico. Criterio mayor, se definió que la diabetes era un criterio mayor. Se definió que la hipertensión arterial era un criterio mayor.
porque ambas tienen el mismo riesgo, ¿cómo se llama? O riesgos similares en términos cardiovasculares. La insuficiencia renal también es un criterio mayor, puesto que se ha demostrado que a través de la cirugía bariátrica, pacientes que tienen insuficiencia renal postergan, ¿ya? O dejan de necesitar, por ejemplo, la llegada a una diálisis. Ah, ¿Ya? mira, qué interesante. Y si nosotros analizamos los números, diálisis es la prestación que más dinero le cuesta a FONASA, ¿cómo se va a mantener? O sea, Diálisis. claro, ahí volvemos un poco al análisis que hicimos en el primer segmento de cómo la Exacto. cirugía bariátrica va a impactar directa o indirectamente a un, entre comillas, ahorro de recursos, o si no es ahorro, a un gasto más eficiente de los mismos, porque lo que te ahorras por un lado lo vas a gastar en otra cosa Exactamente. que realmente se necesita, porque ya hemos dicho, los gastos en salud siempre son eternos, las necesidades son Así es. infinitas, y eso hoy obliga entonces a ser a cada vez más eficiente. Entonces, Así es es. interesante lo que estás diciendo, porque yo también he escuchado, he sabido de que hay personas que no se puede hacer tal cosa sencillamente porque son gorditos. Y mientras Exacto. no bajen de peso, no pueden atender médicamente esa otra enfermedad que también adolece. Entonces están sufriendo y están recibiendo daño por ambos lados. Pues mismo, exactamente bajo el mismo comentario que me estás haciendo, es que definimos como criterio mayor también que el paciente tuviera una dolencia osteomuscular que le produjera un dolor crónico difícil de manejar y tratar, ¿cierto? Como por ejemplo una hernia en la espalda, o que fueran candidatos a algún procedimiento, ¿cómo se llama?, del músculo esquelético para mejorar una condición de dolor o de una discapacidad, ¿cómo se llama? Por ejemplo, las prótesis de cadera o las prótesis de rodilla, en donde si el paciente tiene obesidad, no es buen candidato a colocarse una prótesis, puesto que esta prótesis va a durar en el paciente. Primero, técnicamente más complejo. Segundo, las posibilidades de que tengan complicaciones son mayores, que haya infecciones de la prótesis son mayores. Y tercero, la duración de la prótesis en el tiempo va a ser inferior por el nivel de sobrecarga al cual va a estar sometida. Y hay que pueden haber casos delicados, por ejemplo, adultos mayores, que se ve mucho en esta operación de prótesis. Si no baja de peso y dura la prótesis menos de lo que se esperaba, pero también sabemos que la calidad de vida hoy día está haciendo que nuestros adultos mayores vivan más. Entonces yo me imagino que después de ser un tremendo problema decidir, operamos a este señor que ya lo operamos una vez hace 10 años, ahora que tiene 80 o 85, para cambiar la prótesis que está mala. ¿Se da de ese tipo de cosas? ¿Se podrían dar ese tipo de problemas médicos, Patricio? No lo sabemos porque nuestro límite para el PAD, en particular para el PAD, son 65 años. Ah, ya. Pero dejando fuera el financiamiento, si llegara a pasar una cosa como esta, ¿es llegar y operar a una persona a los 80 para cambiarle la prótesis porque no le duró lo suficiente debido a este tipo de situaciones de una gordura mal manejada? Sí, por rigor son casos que hay que evaluar con pinza caso a caso. Ya. Porque en el fondo uno tiene que allí hacer el juego y la balanza, digamos, del riesgo con la calidad de vida, el beneficio que va a tener el paciente. Ya, o sea, efectivamente, hay un minuto en el cual el riesgo puede ser mayor a los 80 años. Y es por eso que hay edades definidas para hacer el procedimiento. Ahora, entonces, es importante que se haga bien a la primera, esto que tú estás planteando. Exacto. Que baje de peso oportunamente, que se le opere oportunamente, que la prótesis sea de la mejor calidad posible, que la intervención sea hecha por gente que realmente sabe, cosa que esto signifique una extensión en la calidad de vida durante mucho tiempo. En lo posible, que se muera después con la prótesis sin tener que volver a cambiarse. Disculpe que lo diga así, pero creo que es como lo ideal. O sea que, porque si a los 80 años me tienen que operar, hay un verdadero dilema, que es lo que tú lo estás planteando muy bien. O sea, a los 80 años, ¿qué es mejor? ¿Operar o dejar las cosas así y después, no sé, pues, a puro analgésico para los dolores? Exacto. Bueno, y se definió como otro criterio mayor la apnea del sueño. ¿Ya? Que es, bueno, que esté diagnosticada efectivamente realmente como una apnea del sueño, no es solamente la roncopatía, digamos, sino que una apnea del sueño, puesto que está demostrado que tiene el mismo riesgo cardiovascular que tiene la hipertensión o que tiene la diabetes. La apnea, para los amigos que nos escuchan, es cuando la persona empieza a roncar, tiene problemas de respiración durante el sueño y a veces incluso podría dejar de respirar durante el sueño. Esa es la apnea. ¿Cómo se llama? El que ronque no es una apnea necesariamente, sino que efectivamente hay un minuto en el que la condición anatómica de la faringe hace que el paciente deje de respirar y pase un rato largo
sin ventilación, y obviamente eso produce todo un estrés en el organismo que aumenta los riesgos cardiovasculares e incluso los riesgos oncológicos. Entonces, obesidad y apnea es entonces un criterio mayor para Exacto, elegir a esta persona. exacto. Y se definieron otros criterios que eran los criterios menores, que eran un poco las etapas previas antes de llegar, por ejemplo, a la diabetes, o los estados prediabéticos, la insulinoresistencia, el hiperinsulinismo, la intolerancia a la glucosa, la hiperglicemia de ayuna, ¿ya? La dislipidemia, el colesterol alto, los triglicéridos altos, ¿ya? El hígado graso. La epidemia es hígado graso. Lipidemia es el tener el colesterol alto o los triglicéridos altos. Ya, para que los que nos escuchan sepan, usted tiene, pues yo sé que hay mucha gente con el colesterol alto, mucha gente que está ahí luchando ahí con los distintos tipos de diabetes, que se controlan, y a veces, especialmente la diabetes, Patricio, yo veo mucha gente que como que no se lo toma muy en serio, como que siguen comiendo igual, no se toman los medicamentos, y dirigiditos después cuando uno los ve, ahora están peor, están con más medicamentos, le han prohibido más cosas. Exacto. Bueno, y bueno, esas enfermedades, condiciones se definieron como criterios menores. El síndrome metabólico también se definió como un criterio menor. ¿Cuál es el Bueno, síndrome metabólico? es cuando tú tienes hipertensión, más dislipidemia, más estos estados prediabéticos, qué sé yo, Son que en varias el fondo cuestiones. antiguamente le llamaban el síndrome X, sí, yo que en el fondo se ha visto que quienes lo padecen tienen mayor riesgo cardiovascular también. Pero son varias condiciones, no es solo una. Ya. Y se definió que los que tenían IMC sobre 35 tenían que tener uno o más criterios mayores más un criterio menor, ¿cierto? O uno o más, dos o más criterios mayores o un criterio mayor más un criterio menor al menos, o tres criterios menores para poder acceder a la cirugía. Si no tenían diabetes, si no Recordemos, tenían hipertensión. claro, recordemos que esos son los criterios que se han establecido en Chile, Exacto. tomando en base estos criterios que se fijaron en el extranjero hace 2, 3 décadas por lo menos, pero ustedes han actualizado estos criterios a la realidad Así también es. de la tecnología de la medicina actual. Exacto. Y nos quedan los pacientes que tienen un índice masa corporal sobre 30, que en términos de cirugía bariátrica no están en el NIH, ¿ya? Ellos no consideraron el paciente con IMC de 30-35. Sin embargo, al poco tiempo de que se empezó a desarrollar la cirugía bariátrica, durante los años 2000, como se llama, a principios de los 2000, la verdad es que se empezó a analizar el beneficio que tenía la cirugía bariátrica sobre la diabetes. Y es tan potente el beneficio que tiene la cirugía bariátrica sobre la diabetes, que incluso los pacientes logran controlar su diabetes mucho antes de tener una baja de peso significativa. ¿Ya? Porque hay varios mecanismos hormonales, no solamente que no solo tienen que ver con la baja ingesta calórica o de carbohidratos, sino que tienen que ver con una serie de cambios hormonales de varias hormonas que se producen en el intestino y en el estómago que hacen mejorar la función del páncreas, disminuyen la resistencia insulínica, etcétera, etcétera. Entonces, la Asociación Americana de Diabetes llegó un minuto en los años 2010 aproximadamente, en que dijo, ¿sabe una cosa? A los pacientes que tienen diabetes y que nos cuesta a nosotros manejarlos con fármacos, también son buenos candidatos a la cirugía bariátrica, si es que tienen un índice de masa corporal sobre 30. Y ese mismo beneficio se ha visto en los pacientes hipertensos y se ha visto también en los pacientes que tienen apnea del sueño y lo vemos en los pacientes que tienen la necesidad de colocarse una prótesis de cadera, etcétera. Entonces, establecimos que quienes tienen dos o tres criterios mayores con un índice de masa corporal sobre 30 también son candidatos a este tipo de procedimiento. Entonces, son los pacientes que pueden acceder a la cirugía. O sea, estamos hablando, Patricio, de todo un mundo que se le abre a mucha gente, porque, Así es. claro, hay casos que como que son evidentes. Uno ve a una persona muy, muy gordita en la calle y dice, sin ser médico, dice, obeso mórbido, dice al tiro uno, porque esto es demasiado. Pero hay otro grupo que vendrían siendo esto que tú mencionas del 30 más, que de repente pueden pasar piola, son medios gorditos nomás, y de repente uno se lo toma como que están todo muy bien y que lo saben llevar, y quizás no están así, tienen estas deficiencias que tú has mencionado, que van minando poco a poco su calidad de vida, y por lo tanto, con esto van a mejorar su calidad de vida. Yo creo que las cosas no las valoramos sino hasta que las perdemos. O sea, uno que es sano, afortunadamente a mi edad, soy una persona relativamente sana, no voy nunca a ver al médico, estoy recién preocupándome de algunos exámenes propios de la edad, y uno como que no lo valora, pero
tener 20 kilos de más, quizá es algo que hay gente que se ha acostumbrado. Tal vez el día que se los quiten, se va a dar cuenta de la mochila que llevaba encima. ¿No es así, Patricio? Absolutamente. Y ahí viene, obviamente, la tercera pata de lo que me interesa que quede súper claro. Efectivamente, este tratamiento es tremendamente efectivo y eficiente, pero tiene que estar muy bien indicado. Y no solamente bien indicado en términos de las enfermedades que uno quiere resolver o la cantidad de kilos que quiere perder, sino que el paciente tiene que estar bien preparado para este proceso. Cuando un paciente va a perder 30, 35, 40 o algunos 60, 70 kilos de sobrepeso, el comentario que yo más frecuentemente escucho en ellos cuando ya han pasado varios meses de la cirugía es que renacieron, volvieron a nacer. Y cuando alguien vuelve a nacer, puta, lo que le tiene que haber pasado tiene que haber sido muy potente y cambió de una manera muy significativa la vida de esta persona. Y es cierto, porque en el fondo cambian todos los aspectos. Y no estoy hablando aquí de que la evaluación psicológica tiene que descartar que no haya una depresión activa, una bipolaridad que no haya sido diagnosticada o algún otro tipo de enfermedad del orden de la salud mental o alguna psicopatía, etcétera. Que tienen que descartarse en la evaluación psicológica, ya que esos pacientes no son candidatos en lo inmediato a una cirugía, sino que tienen que estar bien tratados, bien compensados. Estoy hablando de que estén tratados para enfrentar lo que se viene, porque va a cambiar todo todo, va a cambiar todo su entorno, va a cambiar su relación con la comida. Ya el paciente no va a poder nunca más comer estos platos tamaño picada, así que son grandes, que son abundantes, qué sé yo, de harta caloría. Tiene que preocuparse de que como va a poder, como su capacidad va a estar muy disminuida, en un ejemplo práctico, el almuerzo entero va a caber dentro de una taza. Tiene que preocuparse de que lo que va a comer en esa taza, entre comillas, tenga un real valor nutritivo. Entonces no van a poder ser papas fritas, por ejemplo. Claro. No es que estén prohibidas de por vida, ni mucho menos, no, para nada. Pero obviamente tiene que haber una selección de los alimentos en el cual el paciente reciba todo el valor nutritivo que necesita, ¿ya? Y obviamente su relación con la comida va a cambiar. Va a cambiar su relación con su entorno, va a cambiar su relación con su familia. Aquellas parejas, como se llama, que están bien conformadas, generalmente bien fortalecida su relación. Pero hay parejas que no están tan bien cuando al momento, sobre todo cuando a veces tengo un marido que no está muy de acuerdo con que la señora se opere, o al revés, que la señora no quiere que el marido se opere y baje de peso, qué sé yo. Cuando no está muy bien y resulta que uno de ellos dos se opera, y lo primero que ocurre es que sube la autoestima y comienza a darse cuenta de que tiene un valor que desconocía que lo tenía, pero ahora empieza a darse cuenta que lo tiene. Aprende a decir que no, porque antes decía que sí por miedo al abandono, no porque quisiera decir que sí. Entonces, este cambio frente al entorno es tremendamente potente, porque así como puede fortalecer una pareja, puede separarla también. Sí, estaba pensando en eso. O las relaciones familiares. Yo tengo un caso muy penoso, conocido, no lo operé yo, pero lo operó un colega muy cercano, que operamos una paciente en este programa FONASA en un hospital público, que accedió a uno de estos 400 cupos que hablamos en la primera parte del programa, y resulta que ella logró bajar 40 kilos de peso, y en ese minuto se convirtió en la única flaca, entre comillas, flaca de la familia, porque todo el resto de la familia tenía obesidad, y fue tremendamente discriminada por eso, y fue muy infeliz, como se llama, curiosamente, teniendo una condición que ahora y ella tenía toda la esperanza y la expectativa de que fuera lo contrario, Qué de que eso terrible. le causara felicidad, y fue discriminada por su propia familia. Y finalmente cambia tu entorno contigo mismo. ¿Por qué? Porque van a haber ocasiones en las cuales tú, sobre todo en los primeros meses postoperado, vas a pasar frente, ¿cómo se llama?, a un espejo, te vas a mirar y te va a costar reconocerte en un principio. O ya va a haber pasado un tiempo más largo, un par de años, y tú vas a ver una foto tuya de cuando todavía no te habías operado. También te va a costar reconocerte, tú vas a decir, chuta, ¿cómo estaba yo? ¿Cómo llegué a eso? ¿Cómo estaba así? Claro. Y ahí no hay que olvidarse de, ¿cómo se llama?, de que la obesidad es una enfermedad crónica, que no es que él haya querido estar así, sino que tenía una condición que lo llevó a estar así. ¿Ya? Entonces, Patricio, pero todo esto que tú estás contando es parte de la atención médica, porque estamos hablando de apoyo nutricional, estamos hablando de apoyo psicológico. ¿Dónde tenemos eso? De una enfermedad crónica, tú lo has dicho. el PAD originalmente, como estaba diseñado en FONASA, incluía
eran 4 PAD en el fondo. Eran 4 prestaciones distintas. Lamentablemente, por una situación presupuestaria, tuvo que optar solo por la cirugía en esta etapa, ¿ya? Y esperamos que, como se va viendo los buenos resultados que tiene, podamos incorporar el resto de las etapas. Me explico. Teníamos un PAD que era el estudio preoperatorio, que incluía todo lo que eran las consultas médicas de nutriólogo, cirujano, kinesiólogo, como se llama, psicólogo, en una evaluación preoperatoria, más todos los exámenes que se necesitaban para hacer, como se llama, la cirugía. Eso era un PAD. Ese PAD no salió. Por ahora no va. Por ahora no va. Teníamos el PAD de la cirugía, que ese es el que va. Ya. Y teníamos un PAD de seguimiento para el primer año, que incluía los exámenes que se piden habitualmente en el primer año, y teníamos un PAD de seguimiento desde el segundo año en adelante, que tiene un poquito menos de exigencia que el del primer año de recién operado. Y ese PAD de segundo año era para todos los años. ¿Ya? Pero lamentablemente la situación presupuestaria probablemente va a tener que ser postergado a esa incorporación más adelante. ¿Ya? Ahora, sí es importante que los pacientes que acceden a esto tengan esto súper claro. Que en el fondo, operarse, van a tener el beneficio de poder operarse a un costo muy inferior a lo que significa, pero no es la meta. Es el inicio de otro camino. Y este otro camino va a requerir controles de por vida. Claro. ¿Y quién nos puede acompañar? Tú mencionaste antes esta organización 300.000 Mórbidos. ¿Hay algunas organizaciones, hay algún lugar donde uno pueda ir para poder entonces tener algo de orientación, de ayuda para perseverar? Porque me ha dicho, claro, o sea, si me opero, después tengo que seguir yendo, que me van a hacer exámenes y todo eso. Obviamente esas son prestaciones médicas, pero desde el punto de vista de la conciencia, de la cultura, ¿hay espacios donde esto se esté estimulando? Donde esto es como, tal vez mala la comparación, pero es como el rehabilitado alcohólico. Si yo no sigo en contacto con gente que me refuerce la conducta positiva, estoy diciendo, no la conducta negativa, entonces es posible que la persona se olvide que tiene que controlarse, se olvide que tiene que preocuparse de la buena nutrición, va a seguir pensando que comer harto es lo necesario y no comer en cantidad razonable alimentos realmente nutritivos. ¿Dónde puedo ir yo hoy día por eso, Patricio? ¿Quién me puede ayudar? Eso tú lo vas a encontrar en los equipos multidisciplinarios que están bien conformados, que están acreditados. Porque todos los equipos multidisciplinarios, obviamente, no solamente evalúan el preoperatorio, ni tampoco hacen solamente la cirugía, sino que son los que tienen la capacitación para hacer el control y el seguimiento de todos los pacientes. O sea, el equipo médico que te atendió. Exacto. Ya. Es con ellos mismos con los que tú tienes que seguir haciendo el control. Y es lo importante, ¿cómo se llama? Es que logremos, junto con los medios, con el mismo Estado, qué sé yo, concientizar y educar a la población de que una vez que accede a este tipo de tratamiento, tiene que seguirse controlando, tiene que seguir esto. Además, el PAD es para solo una vez. Claro, a eso me refería, esa pega de concientización, de información, ¿se está haciendo? ¿Se podría hacer? 300.000 Mórbidos, que sí, veo acá que tiene una página en Facebook, no sé si tienen página oficial, tienen una en Facebook por lo menos, vi que tenían una cuenta en Twitter. ¿Son espacios que pueden ayudar a esa concientización, a esa información que tú mencionas? Y sin duda, en este minuto, como la gran, entre comillas, batalla que se ha dado a través de la ONG, que hemos dado nosotros, qué sé yo, ha sido poder llegar a la cirugía. Ya llegando a la cirugía comienza otro camino, como te decía yo, que también empieza para nosotros, digamos, que tiene que ver con la educación de los pacientes a continuación. Porque obviamente conocemos que es el seguimiento lo que hace que esto sea exitoso en el largo plazo. Se sabe que hay pacientes que pueden recuperar el peso que perdieron o parte del peso que perdieron si es que obviamente dejan de seguir los consejos que uno les da, si dejan de hacer actividad física, si dejan de controlarse. Y la idea precisamente es que esto no ocurra. La idea es que los pacientes mantengan este peso bajo y se mantengan saludables. O sea, Patricio, no es porque yo lo diga, pero entonces esta entrevista la hacemos en el momento exacto, porque se cumple una etapa, pero se inicia otra. Así es. Uno, ver cómo va a funcionar el PAD, cuántas críticas van a incorporarse, porque, como dicen por ahí, el movimiento se demuestra andando. A mí no me cabe duda que desde el punto de vista técnico, médico, en general va a salir todo esto muy bien, pero viene esta otra parte que es tanto más importante porque implica también que este esfuerzo que hacemos como país, este esfuerzo legislativo, poner estas lucas, que ya lo dijimos, es plata nuestra,
realmente valga la pena, porque si después de 6 meses de operado la persona no hace nada de lo que debe hacer, entonces va a tener un gordito, tan gordito como el que teníamos antes, y ahora hemos perdido plata, no habrá servido de nada lo que hicimos. Entonces, estamos hablando, yo aprovecho esta ocasión, amigos, amigas, si usted tiene familiaridad, si usted es una persona con sobrepeso, obesa mórbida, acérquese a este tipo de organizaciones como 300.000 Mórbidos. No sé si hay otra, Patricio, que tú nos puedas contar. Gente que sufren de obesidad, no. Ya. Existe efectivamente la otra organización que es Guatita Delantal, pero ellos tienen otro objetivo que tiene que ver con la reparación del abdomen delantal que pudiera quedar después de una cirugía de esta, o que pacientes que no tienen obesidad la tienen como consecuencia y secuela de algún embarazo. Claro, recordemos que la guatita delantal es por embarazos, ¿cierto? Que queda después de muy gordito quedó y quedó ahí. O sea, exacto. O después de haber tenido una obesidad mórbida y haber perdido el peso, si se perdió la elasticidad de la piel, ¿cómo se llama? Y se venció en ese minuto la capacidad de la piel de retraerse una vez que se perdió el peso, también puede quedar un abdomen en delante. Entonces estamos hablando de otras etapas, digamos. Claro, entonces estamos hablando entonces de un momento muy importante. Nos estamos poniendo con Luca para que esto avance, pero ese esfuerzo puede verse dañado, puede verse con resultados parciales si una parte de los beneficiados de estas intervenciones con plata del Estado, con plata de todos los chilenos, no sigue las instrucciones y por lo tanto ese apoyo a posteriori es muy importante. Me imagino ustedes van a seguir trabajando, Patricio, para poder conseguir entonces este otro apoyo para estos seguimientos posteriores, el PAD 3 que vendría siendo, y el PAD 4 y también el PAD 1, porque lo que me estás contando es que para llegar al PAD 2, que es lo único que hoy día se ha aprobado, las personas, todo lo que es desde la primera consulta, los exámenes, la evaluación, todo eso con plata de uno, con el exiguo cofinanciamiento del FONASA y también de la ISAPRES, que en esto también son un poquito egoístas, ¿o no, Patricio? ¿Podrían hacer más la ISAPRES en este asunto? Porque yo también estoy pensando, lo mismo que tú dijiste respecto del ahorro público, ¿no le conviene a una ISAPRE estimular un poquito más este tipo de cuestiones, que se solucione este tipo de problemas para que así entonces ese cotizante, a medida que va avanzando con los años y va envejeciendo, no tenga más enfermedades que sabemos que la obesidad las estimula? ¿No va a haber un esfuerzo también ahí del sector privado en la parte de financiamiento también de la ISAPRE? Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que me está diciendo, ¿eh? Y bueno, hay dos fenómenos acá. Uno es actuar con inteligencia y otra cosa es actuar bajo el amparo de la ley. La ley, el Código FONASA es una ley que aplica a todas las instituciones aseguradoras de salud. Por lo tanto, lo que cubre FONASA lo debe cubrir una ISAPRE. Si FONASA está cubriendo hoy en día la cirugía bariátrica bajo una codificación especial, no existe ninguna razón legal por la cual una ISAPRE no tenga que dar la misma cobertura. O sea, el FONASA marca como el piso mínimo. Exactamente, así es. Y por lo tanto, las ISAPRES probablemente, si es que no empiezan a dar la cobertura adecuada, se van a ver, como se llama, con mucho reclamo ante la Superintendencia de Salud, quienes finalmente los van a obligar a dar la cobertura, al menos la que da FONASA, que no es menor. ¿Ya? Y por otro lado, cuando uno piensa en cómo va a funcionar el mercado, entre comillas, de las ISAPRES y de la salud de estos pacientes, si yo fuera, no sé, el dueño de un ISAPRE, probablemente yo me adelantaría y le daría todo el financiamiento y las facilidades del mundo a los pacientes, porque si no va a ocurrir un fenómeno bien especial. La obesidad, es una enfermedad que tienen todos los chilenos. Hay un poquito más de mayor tendencia hacia la clase media y clase más humilde, pero también está en la clase más acomodada. Y por lo tanto, es muy transversal, es muy democrática la obesidad. Exactamente. Y bajo esta misma premisa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mucha gente que necesita acceder a esta cirugía, puede que la veamos que se fuga a FONASA. Claro. Y va a dejar de pertenecer a un ISAPRE. Por lo tanto, el ISAPRE va a dejar de percibir, esta cotización. Exacto. Y ya las ISAPRES están bastante menguadas, no son más allá en este minuto del 16% de la población chilena la que se encuentra en ISAPRES. Claro. Entonces, obviamente se van a ver con una población, que va a tener menos, porque decidieron votar por un seguro estatal. Y por otro lado, se les va a ir la población que después de operar va a tener menos riesgo.
Entonces se les va a ir gente que en el fondo va a tener mucho menos riesgo de tener mayores gastos de salud en su institución. Exacto. Bueno, es lo que te estaba Entonces, comentando, o sea, en el fondo, si yo ayudo, yo ISAPRE, amigos de la ISAPRE, por favor, escuchen, porque por eso que hay problemas con el prestigio reputacional de las instituciones, porque no piensan, yo no sé, piensan con el puro bolsillo, pero yo ni siquiera creo que esto es pensar con el bolsillo, porque si pensaran con el bolsillo, se darían cuenta que es muy buen negocio prevenir la obesidad, pues, y atacar la obesidad. exacto. Lo que Y pasa es esa que persona, ¿sí? lamentablemente es una mirada de bolsillo cortoplacista. Exacto, cortoplacista. Claro, Porque porque si hicieran el mismo análisis hacia el mediano y hacia el largo plazo, evidentemente, ¿cómo se llama? Ya no tendrían por qué negar este tipo de prestaciones. que en No hay materia explicación. de marketing, de comercial, se habla de la fidelización del cliente. Si yo estoy con un ISAPRE que me facilita el acceso a este tipo de operaciones, bueno, yo voy a tender a quedarme con ese ISAPRE y voy a seguir cotizando, y como me voy a informar menos el día de mañana a medida que los años pasen, bueno, ese ISAPRE va a gastar menos de mí también, o sea, ganamos todo. Gana el ISAPRE porque va a la cotización que va a recibir en el largo plazo, la va a capitalizar mejor, le va a sacar más utilidad, y gana, por supuesto, el ciudadano, el paciente, que se ahorra un problema de calidad de vida que obviamente sabemos que implica una forma de vivir peor o mejor, y también algo tan importante como la expectativa de vida, o sea, tener más enfermedades acorta la vida. Por lo tanto, es un tema que de país muy importante, sobre todo hoy día, con toda la discusión de la salud digna, de la vivienda digna, todas esas cosas, que a veces también hay planteamientos equívocos. Los que me conocen saben perfectamente cómo he votado en las distintas elecciones, así que no voy a hacer aquí campaña, pero pongámonos a hablar en serio. Yo soy un convencido de que la colaboración entre el sector público, privado, y también con la asistencia, con el apoyo de profesionales como tú, Patricio, que se preocupan de informarse y de informar a los demás sobre cómo podemos realmente enfrentar los problemas, es la forma adecuada de poder avanzar. Porque yo recuerdo, por favor, acláramelo tú, que en la primera entrevista contigo, tú, aparte de médico cirujano, tenías un máster en algo de administración, ¿cierto? Sí, tengo un diplomado y un magíster en Administración y Gestión de Salud. Y eso es súper importante, o sea, la típica discusión de que no vas a ser médico con mucho conocimiento en medicina y salud, porque es necesario también saber administrar, Sí, ser sí. uno de los grandes problemas a veces de muchas instituciones, que puede ser gran profesor, gran doctor, pero de manejo de la billetera no sabe nada, y eso también genera un montón de problemas. Patricio, no sé si se nos queda alguna cosita del tintero. Tenemos, amigos y amigas de Estudio Ciudadano, con Patricio, otro tema guardadito por ahí que lo vamos a conversar más adelante en nuestra entrevista, pero no sé si ahora respecto de esto nos queda algún mensaje, algún dato importante que tú quieras señalar al momento de terminar ya esta conversación. No, o sea, es la recomendación a quienes estén interesados en hacerse este tipo de procedimiento y quieran acceder a través de este tipo de prestación PAD, que elijan bien, en el fondo, el centro donde se van a operar, que tenga todo el equipamiento y todas las facilidades necesarias para manejar tanto su cuadro en una evolución habitual, como si hubiese una evolución extraordinaria en la cual hubiera una complicación, y al mismo tiempo que el equipo médico y el cirujano con el que se traten sean efectivamente un equipo acreditado, de experiencia, que conozca el manejo del preoperatorio, de la cirugía y todo lo que tiene que ver con el postoperatorio de seguimiento. Ese es el único consejo que en el fondo yo voy a darles, y que obviamente el listado de profesionales acreditados está en la página de itsochile.cl, que es la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Y además son recomendaciones que son válidas para todo tipo de intervenciones. Así es. En cualquier área, infórmese, pregunte. Hay muchas fuentes, en este caso, por ejemplo, la fuente de los propios gremios médicos. También usted puede saber si un profesional trabaja con FONASA, trabaja con ISAPRE, haciendo las consultas en su ISAPRE, en el FONASA. Y algo tan sencillo, yo siempre digo, usen San Google, pongan el nombre del hospital, de la clínica, del médico, del anestesista, de todas esas personas, usted los pone en internet y ligerito empiezan a aparecer tanto las cosas positivas como las cosas negativas. Bueno, y lo demás es sentido común. Usted tiene que operarse, tiene que atenderse con aquellos que tienen los mejores comentarios, las mejores certificaciones, porque estamos hablando de algo muy importante. No solamente la calidad, sino que también la vida.
Te agradezco, Patricio, esta interesante conversación que siempre hemos tenido en estudiociudadano.cl y bueno, vamos a programar entonces nuestra próxima conversación para los otros temas que hemos estado preparando, que tenemos por ahí en la agenda para seguir conversando sobre calidad de vida, sobre salud y sobre cómo entre todos mejoramos este país y damos a los chilenos lo que realmente necesitan. Muchas gracias, Patricio, por esta entrevista. Gracias. Y a ustedes, amigos y amigas de Estudio Ciudadano, como siempre, una vez más, confirmando, reiterando este compromiso de servicio público de estudiociudadano.cl, gracias a la gentileza de profesionales de la categoría de Patricio, que nos permite entonces llegar a ustedes con información útil, importante para usted y su familia. Muchas gracias por la audiencia y los espero la próxima semana, como siempre digo, Dios mediante.